estaremos abordando diferentes personajes y algunos detalles del Evangelio, preparándonos para el congreso que será en el Evangelio de Juan el 15 de septiembre. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Nos acercamos a este personaje siempre desafiante que aparece solo en el Evangelio de Juan, Nicodemo. Un hombre que no aparece en ningún otro evangelio, sino solo en el cuarto evangelio. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo: sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quieres y oyes su sonido, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Señor, nacer de nuevo, una experiencia que crea una nueva existencia que no debe terminar nunca. Déjanos comprender lo que significa nacer de nuevo en la vida de Nicodemo. Espíritu de Dios, enséñanos y háblanos. Amén. Siéntese, amados. El nuevo nacimiento, como se ha denominado el vocablo en el mundo evangélico, es una idea que se ha mecanizado tanto el entendimiento del nuevo nacimiento en el mundo evangélico. Es algo que se ha tomado muy a la ligera o muy a la superficie, o por lo menos se ha entendido de forma incompleta. Nuevo nacimiento es un concepto que en el Evangelio de Juan tiene un doble sentido. De hecho, la palabra en sí, en griego, es anoten. Y tiene un doble sentido. Y el Evangelio juega con el doble sentido. Lo que sucede es que en la traducción no se pueden poner los dos sentidos. Y cuando el traductor elige un sentido, pues elimina el otro. Y resulta que para Jesús le va a dar el sentido que normalmente no le damos, porque la palabra significa nacer de nuevo
pero también significa nacer de lo alto. Y el evangelio va a jugar con ambos sentidos. Nicodemo lo va a entender como nacer de nuevo, tanto que le pregunta a Jesús: ¿cómo es eso de nacer de nuevo? ¿Acaso puedo retornar al vientre de mi madre? Sin embargo, Jesús no se lo va a explicar como nacer de nuevo. Jesús se lo va a explicar como nacer de lo alto, que es el segundo sentido que tiene esa palabra. Nacer de lo alto. El malentendido es una figura, una estrategia literaria que utiliza Juan a lo largo de todo su evangelio. No es solamente en este caso de Nicodemo, hay muchísimos otros casos que ese recurso literario se llama el malentendido. Y significa que el oyente entiende las palabras de una manera, pero Jesús se las está dando de otra manera. Digamos que la palabra tiene dos significados: un significado primario, un significado literal, un significado inicial, y es el significado que el oyente entiende de entrada. Pero es el significado equivocado. Es el significado que Jesús no le quiere dar. Y esa estrategia sirve para que el lector, que somos nosotros, quizás estemos entendiendo en principio el sentido de una frase como el oyente la está entendiendo, y estemos junto con él también equivocados. Y entonces nos abramos a una explicación distinta, que es la que Jesús quiere dar. El malentendido es una estrategia narrativa que nos permite pensar y ubicarnos si nosotros también no estamos mal entendiendo. Entonces diríamos que el nuevo nacimiento es el malentendido. Es la manera en que no debemos entender la frase que Jesús está diciendo. Y debemos entenderla como Él está explicando, como nacer de lo alto. Y claro, nacer de lo alto va a significar como un volver a nacer, pero como resultado, no porque sea el sentido primario que Jesús le está dando. El malentendido es como en el capítulo 2, versículo 18, aquí hay otro malentendido, y es una estrategia narrativa que Juan utilizará a lo largo de todo el evangelio. Hay muchos malos entendidos. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole: ¿qué señal puede mostrarnos para actuar de esa manera? Y Jesús le responde: destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. Y aquí viene el malentendido. ¿Cuál fue el malentendido? Que ellos lo entendieron literalmente el templo de Jerusalén. ¿Ya? Tardaron 46 años en construir este templo, y tú vas a levantarlo en 3 días. Y ahora el evangelista aclara el sentido correcto de la frase de Jesús. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. El templo al que se refería. Esa es la estrategia del malentendido. Jesús dice una cosa
y el receptor la entiende de una manera y Jesús o el evangelista tienen que aclarar que el sentido de la frase es otra. De esta misma manera, Nicodemo está hablando de nacer de nuevo como un retorno al vientre de la madre, porque no asimila lo que Jesús quiere dar a entender. Y para explicarle, Jesús desarrolla más la idea, no tanto de nacer de nuevo, sino nacer de lo alto. ¿Y qué quiere decirle Jesús? Jesús quiere decirle que la verdadera vida espiritual no es la que nace de los procesos religiosos. Hay una vida religiosa, la mirábamos el día jueves, con el tema de la palabra. Zacarías es un hombre religioso, pero no de fe, y son cosas distintas. Las iglesias, a la gente se le enseña doctrina, ritos y normas, pero no se le enseña a creer, no se le enseña el camino de la fe. Es el camino al que constantemente la palabra nos está desafiando a nosotros. El camino de la fe. La toma de decisiones, de riesgos, de aventuras que implican desarmar la tienda de campaña como la tenemos, levantarla, ponernos a caminar y armarla donde Dios nos diga. Es un itinerario donde no controlamos nosotros nuestro camino, sino el Señor que nos dice, vaya, hoy te vas a la derecha, después a la izquierda, y nos va llevando en un itinerario que no controlamos y que a veces no queremos, porque al no controlarlo nos sentimos que no nos sentimos a gusto, porque la mentalidad religiosa le encanta controlar, tener bajo control. La religión, esa es su mentalidad: controlar, manejar, tener bajo dominio algo. Y eso es lo que pasa con Nicodemo. Él es un perfecto religioso. Como desarrollamos la religiosidad muchos en la vida, y no nos damos cuenta que nos hemos separado de la dinámica espiritual y hemos caído en una dinámica de actividades religiosas, pero que a veces hemos quebrado, hemos desenchufado nuestra vida de la experiencia siempre renovadora, siempre fresca de la acción del Espíritu Santo, que es el tema con el que Nicodemo todavía no entiende. Es un hombre erudito, es un hombre experto, es un hombre entendido, pero hay un movimiento de Dios. Hay un movimiento de Dios que él no entiende. Esto es lo que al mundo evangélico le cuesta entender: el movimiento de lo divino. ¿Cómo caminamos? Pero no por la vista de lo que vemos en una iglesia o en personas religiosas o en personas de culto. No. Caminar, decidir sobre cierto movimiento que percibimos de Dios. Las decisiones que tomamos, los caminos que emprendemos, las cosas que hacemos, responden a que yo percibo de Dios un mover, tengo de Él capto de Él un movimiento, y lo que hago, lo hago en respuesta a ese movimiento divino. Eso es lo que Jesús dice cuando dice en el 8, el viento sopla por donde quiere y oye su sonido, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Y agrega, lo mismo pasa
con todo el que nace del Espíritu. Él tiene movimientos como los del Espíritu. Nadie sabe de dónde viene ni para dónde va. Nadie te entiende las cosas que haces cuando respondes al Espíritu. Cuando responde tu vida a la operación del Espíritu, a esas acciones que la razón humana no puede asimilar, que es lo que Nicodemo no entiende. Ese mover de Dios, esa manera en que opera Dios, y que a veces, como no lo entendemos, la queremos manejar, controlar, dominar, domesticar para entenderla, para controlarla. Pero esto no se puede. El Espíritu es el misterio siempre que huye de cualquier posibilidad nuestra de ya manejarlo, de ya conocerlo, de que eso ya me lo puedo. Cualquiera de nosotros que en un momento de su vida sienta que ya conoce el misterio de Dios, quiero decirles que allí hemos empezado ya el camino de nuestra religiosidad. Una cosa es que yo haya participado de una experiencia del Espíritu, y otra cosa es que yo ya conozca de forma total el mover del Espíritu. No, que yo haya tenido una experiencia y pueda identificarme con alguien que narra una experiencia porque hemos compartido esa misma dimensión, ese mismo nivel, esa misma operación, es una cosa. Pero pensar que ya lo manejo, que ya lo conozco, eso es imposible. Él es novedad perpetua. Él es novedad interminable. Sopla de donde quiere, pero ignoras. Frente a las cosas del Espíritu hay una doble función. Por un lado, ignorar, y por otro lado, aprender. ¿Entienden eso? Las cosas del Espíritu siempre las debemos ignorar porque siempre serán nuevas y más grandes que nosotros, pero a la vez tenemos que aprender a conocerlas. Y cuando ya conocí algo del Espíritu, de repente soy ignorante de otras obras del Espíritu. Y en esto tenemos que vivir en ese doble movimiento en las cosas del Espíritu. Ignoramos. Pero como dice Pablo en 1 Corintios 12, en esa pregunta, en esa afirmación de Pablo, que aunque la NBI no lo traduce así, pero aparece el mismo verbo, dice 1 Corintios 12, en cuanto a traducción correcta debe ser a las cosas del Espíritu. Quiero que entiendan bien este asunto. Pero la Reina Valera, que traduce correctamente, dice: hermano, no quiero que ignoréis, ¿qué dice? Acerca de las cosas del Espíritu. No quiero que ignoréis. Y Juan dice: mas ignoras de dónde viene y para dónde va. La experiencia de Dios es vivir en esa doble dimensión. El mover de Dios es un mover que yo siempre ignoro y tengo que aprender a conocer. Y una vez que aprendí a conocer un movimiento del Espíritu, vengo e ignoro el siguiente movimiento del Espíritu. Y es ahí donde debo dar otro paso y aprender, conocer ese siguiente paso del Espíritu. Y cuando ya conozco ese paso, ahora viene otro paso que ignoro
Y allí hemos entrado a caminar con Dios. Cuando aprendemos a conocer los nuevos pasos del Espíritu, los nuevos caminos del Espíritu, los nuevos soplos del Espíritu. Y cuando ya lo conozco, estoy ante otra experiencia que será diferente. Esa experiencia interminable, esa es la vida espiritual. Y esa es la vida a la que muchos todavía no han entrado, o si entran, la convierten otra vez en religiosidad. Porque creemos que conocer un movimiento del Espíritu es conocer todos los movimientos. No, hermanitos. Conocer un mover del Espíritu es solo uno. Hay miles de moveres del Espíritu que todavía no los conocemos. Y ese esfuerzo, esa búsqueda, eso que tiene que ver entre usted y el Espíritu, donde no entra la demás gente, la gente que le cae bien, le cae mal, que la trata bonito, la trata mal, donde ahí no entra eso, no entra ninguno de ustedes. Esa es la vida espiritual, es la vida del Espíritu, es la vida donde no interviene nadie. ¿Qué importa? Fulano, sutano, mengano no entra en este mover entre Dios y yo. Por eso es que cuando las personas permiten o exponen que su itinerario espiritual está condicionado a una tercera persona, solo está revelando la pobreza espiritual en la que ha caído. Cuando alguien toma decisiones en su vida ministerial, en su vida espiritual, en su seguimiento de Cristo, toma decisiones porque fulano, porque mengano, porque oyó, porque vio, porque le dijo, porque le paró cara. Y a partir de ese comportamiento humano está tomando decisiones espirituales. Eso solo revela que ha descendido de una condición espiritual a una condición religiosa. Porque cuando usted se mueve y se mantiene en el ciclo de la espiritualidad, no, hermanito, ahí no entra nadie. Ahí no es que usted le quiera dar chance o no, es que no entra nadie. A usted le pueden hablar bonito, le pueden hablar feo. La pueden ver con ojos de alegría o con ojos de muerte. Pero eso no entra. Nunca llega a tener parte en el ciclo que es entre el Espíritu y usted. No entra, nunca entra. Eso se ve como accidentes alrededor de nuestra vida cristiana, pero no entra a ser decisivo en nada. Porque hemos aprendido a caminar de cara al Espíritu, que es lo que Nicodemo no conoce. Nicodemo no conoce la dinámica espiritual. Y tiene que aprenderla. Tiene que conocerla. Tiene que entrarle. Tiene que saltar, darle ese salto de ser alguien que va a la iglesia o a la sinagoga a ser ese que se mueva como se mueve el Espíritu. Son cosas distintas. Por eso el que es nacido del Espíritu se mueve como se mueve el Espíritu. Ya esa persona ya no anda pensando en lo que digan, lo que oyen. Eso le resulta irrelevante. Él anda inquieto y preocupado por el nuevo movimiento del Espíritu, inquieto por entender la nueva dirección del Espíritu, inquieto por captar el nuevo rumbo del Espíritu. Él anda en otra dimensión. Él anda en otra preocupación, en otro nivel, en otro entendimiento, en otra comprensión. Él tiene otra carga. Por eso es que la gente que
vive en esa dinámica del Espíritu, se concentra en hacer lo que tiene que hacer, porque es lo que brota de ser guiado por el Espíritu. Hacer lo que tengo que hacer por guía del Espíritu. Y lo demás, sí, está bien que ocurra, que pase, pero jamás tiene lugar, relevancia o importancia de cara a lo que yo tengo que hacer, movido por el Espíritu Santo. Y esto es a lo que vamos a llegar con Nicodemo. A lo largo del Evangelio, Nicodemo irá aprendiendo el mundo del Espíritu y aprendiendo a responder al mundo del Espíritu, aunque ese mundo parezca tonto para los demás. No importa. Ya lo dice Pablo en la misma carta a los Corintios. Las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente. Y no hay manera que el que no ha entrado a la esfera del Espíritu entienda lo que usted por el Espíritu va a hacer. O sea, usted no esté pensando que su papá le va a entender, que su mamá le va a entender, que su esposo le va a entender, si ellos no han entrado a esta esfera, a este soplo del Espíritu, a esta dirección del Espíritu. No lo van a entender. Y mal haríamos en condicionar mi respuesta a lo que quiere el Espíritu, a si entiende o no entiende la persona que yo quisiera que entendiera. Sea su esposo, su papá, su mamá, su hermano, su hijo, su tío. Y usted que quisiera hacer las cosas o ir a donde Dios quiere, pero con la satisfacción de que lo apoya a la persona que usted estima, valora o quisiera que lo apoyara, quiero decirle que no va a ser así si esa persona no entiende los caminos impredecibles, inéditos, los caminos inusitados del Espíritu Santo. Sería una locura por parte suya supeditar lo que el Espíritu quiere de usted a que entienda o lo apoye la persona que no está caminando en la esfera en que usted está caminando. Nicodemo nos es presentado como un principal entre los fariseos. Por tanto, ya es mucho decir que un principal fariseo no está entendiendo el discurso de Jesús. Ya a partir de aquí deberíamos todos sentirnos sobrecogidos y de alguna manera afligidos, de alguna manera inquietos, si acaso no sea también parte de nuestra vida ser personas que en el mundo de la iglesia somos alguien, pero que en el mundo espiritual todavía no somos algo. Esto ya debería inquietar el corazón de todos nosotros, preocuparnos, porque a veces nos da la sensación de cierta, ¿cómo diríamos? No sé si superioridad o no sé si cierto acostumbramiento cuando oímos hablar de las cosas del Espíritu. A veces tenemos una actitud como, sí, ya lo sé. No me sorprende. Ya sé que estás hablando. Como que ya lo conociésemos todo referente al Espíritu Santo. A lo más podríamos decir que entendemos que esta persona ha entrado a una dimensión especial, pero lo que el Espíritu quiere hacer en ella o en mí a través de ella, yo debo sentirme todavía ignorante y por tanto receptivo.
Esto. Esta es la palabra que quería encontrar. Frente a las cosas del Espíritu, muchos hemos perdido receptividad porque creemos que ya lo sabemos. Esa receptividad a la que tenemos que estar siempre abiertos. Siempre. Nunca podremos decir, ya sé. No, el Evangelio dice, no sabe ni de dónde viene, ni para dónde va. Y deberíamos aprender a vivir en ese desafío de la ignorancia de las cosas del Espíritu. Si usted cree en su trabajo que parte de saberse llevar con su jefe o con sus compañeros es aprender a conocerlos, cuanto más es vital eso en las cosas del Espíritu. Si usted sabe que para poder entender, ubicarse, ¿por qué es así? Debe conocerlo para no tomar las cosas personalmente, para no creer que tiene chirria contra usted, para saber que él es así o ella es así y dice, voy a conocerlo, es mi compañero. Pero mira, hay que conocerlo. Vos fíjate que la primera impresión te cae mal, cae de la patada. ¿Han tenido personas así que les cae de la patada de entrada? ¿Está a su lado? Pero luego usted dice, pero mire, fíjese que conociéndolo un poquito, ya no cae tan mal, ya no cae tan de la patada, porque uno lo va conociendo. Si esto para alguien humano es así, y a la vez es importante conocerlo para entenderlo, ahora imagínense con el mundo de Dios, con el mundo del Espíritu. ¿Cómo entender al Espíritu de Dios? ¿Cómo entender a Dios y su palabra? ¿Cómo entender los movimientos de Dios como los hombres y mujeres de la Biblia? De cómo Dios los ponía en decisiones tan radicales. Pero muchos nos hemos quedado hablando de los hombres y mujeres de fe sin nunca entrar a la dinámica de la fe. Porque entrar a la dinámica de la fe es entrar a ese mover de Dios donde nos plantea decisiones, caminos, alternativas, opciones, rumbos que son difíciles. Nos plantea decisiones donde todo se nos complica, porque eso hace Dios y eso le está planteando Jesús a Nicodemo. Las cosas de Dios se entienden y al entenderlas ponen en jaque lo que yo ya tengo. Él es un principal entre los fariseos, entre los judíos. Es alguien importante, ya tiene algo estable, ya está hecho. Ahora resulta que lo que Jesús le está proponiendo le va a mover el piso, le va a llevar a sacrificar lo que ya alcanzó. Este es el camino de la fe. Dios siempre nos mueve el piso. El camino de la fe nos mueve el piso y nos pone en un terremoto. Y nos invita a tomar un camino complicado porque yo ya estaba como medio equilibrado, estaba estable, y la palabra llega y me desestabiliza
porque me quiere llevar a otro nivel de estabilidad. Y cuando ya medio me estoy estabilizando en ese nuevo nivel, me quiere llevar a otro nivel. Y es el camino de la fe, complicado, que no termina nunca, a no ser que usted crea que de repente ya lo sabe todo y se queda ahí y pierde esa dinámica. Con Nicodemo vamos a aprender que este camino de lo alto, como Jesús le dice, te aseguro que el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, y le amplía en el 9. En el 10, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. O sea, hay unas cosas que no entiende, porque no pertenecen a la academia, no pertenecen a lo intelectual, no pertenecen al conocimiento como dato científico o estudio. Hay un mundo de cosas que solo se aprenden por experiencia del Espíritu. Por eso, aunque en el versículo 3 le dice no puede ver el reino de Dios, saben que este verbo ver es diferente al verbo ver del 2:23. Cuando dice mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. ¿Sabe que este ver de Juan 2:23 pues es el ver normal, el ver físico, el ver, son dos verbos griegos completamente diferentes en el Nuevo Testamento? El del 2:23 es Jesús hacía algo y ellos veían que lo hacía. Pero hay un nivel de ver que no todos ven. Es que cuando veían las señales, solo algunos veían algo más que el milagro. Eso es ver el reino de Dios. Ver más allá de la mirada simplemente como acto físico. Eso es lo que cuesta en el mundo de Dios, en la vida de la iglesia. Todos podemos ver aquí lo mismo, todos. Mire, hermana, y usted vio tal cosa. Sí, todas la vimos, no somos chocos. Pero hay quienes le van a decir, no, hermana, yo le quiero preguntar si usted vio lo que Dios está haciendo en eso. No, fíjese, yo vi lo que pasó. No, hermana, hay que ver que Dios, en eso que usted vio físicamente, que usted vio materialmente, allí Dios está haciendo esto. Pero ¿quién puede ver eso? ¿Quién puede ver que detrás de una acción, de un gesto, de una palabra, de una frase, de una actitud, hay algo más? Ese es el mundo espiritual. Si este mundo físico todos lo vemos, lo que pasa en la vida todos lo ven. Y ya vio lo que dijo el presidente, y ya vio lo que dijo el jefe, y ya vio lo que salió en el periódico, y ya vio lo que anunciaron. Es lo que todos vemos. Pero la pregunta es, ¿quién de ustedes, detrás de todo lo que todos ven, ven algo diferente? Ven algo que Dios está haciendo. Ven algo que para dónde Dios nos está llevando. Todos podemos ver lo humano, lo físico, lo visible. Y lastimosamente, la gran mayoría, y con pena debería decir, también nosotros nos quedamos viendo en esa mirada meramente física. Es más, nos absorbe, nos arrastra. No estamos para vivir
de lo que vemos físicamente. Tenemos que ver que en eso físico hay algo más. Hay una intención divina, hay una orientación divina, pero ¿la estamos viendo? Y con pena a veces tengo que decir que no la estamos viendo. ¿Y saben por qué? Porque con rapidez y con frecuencia perdemos la conexión. Se nos va el wifi, se nos va la señal y perdemos conexión al mundo espiritual, y entonces nos quedamos con lo ya conocido. Usted sabe que se le va la señal. Usted puede volver a oír la canción que estaba escuchando, porque como ya está en el ¿cómo le llaman? Ya está ahí en lo que ya bajó. No, en lo que ya bajó estaba sonando, pero se interrumpió a la mitad porque se le fue la señal. Pero lo que usted ya había escuchado solo la retrocede y vuelve a escuchar ese pedacito que está como en una memoria muy temporal, ¿verdad? Y entonces usted puede seguir escuchando, pero solo va a escuchar ese pedacito todas las veces que quiera y no va a escuchar más porque perdió el wifi. Entonces, cuando nos hemos desenchufado de ese mover del espíritu, se nos va la señal. Usted sigue viviendo solo lo que ya vivió y busca repetir lo que ya vivió, y cree que la espiritualidad es la repetición de lo mismo, sin percatarse que hay muchísimas cosas del espíritu que aún ignoramos, porque cada día, en todos los acontecimientos que nos rodean, el espíritu está haciendo algo. Porque quiero decirles que cuando el Señor se mueve, no se mueve religiosamente. Eso quiero que me lo entiendan. Él cuando Dios actúa, no actúa en el ámbito de la religión. No. La Biblia, cuando dice que Dios actúa, que Dios visita, que Dios se hace presente, Él actúa en el ámbito de la vida normal. Usted vea en la Biblia todas las acciones de Dios, es en la vida normal. Lea lo que la Biblia dice. Un día estaba tal mujer en tal lugar. No estaba ni orando, no estaba cantando, no estaba en el culto, estaba en el campo por allí. Un día estaba Moisés llevando las ovejas de su suegro a tal lugar. No estaba en una asamblea religiosa, no estaba ayunando, no, estaba en su vida normal, en su vida cotidiana. Y ahí en su vida cotidiana va a contemplar una cosa. No tanto que un arbusto ardiera, porque eso era normal en esa zona del desierto. No, que ardiera y no se consumiera. Eso le sorprendió a él. Eso fue lo que lo llevó a acercarse. ¿Y en qué fue? En lo cotidiano. O sea que a veces nosotros esperamos que, ay, Dios se va a mover, iré al culto a ver. No digo que no se mueva el culto, pero no es el culto el ámbito primordial en el que Dios se mueve, no, fíjese, en los acontecimientos de la vida. Lea todas las historias. Y un día andaba fulano por tal lugar y ¡pum! El Señor. ¿Estaba acaso orando Jacob cuando tuvo el sueño? No. Durmiendo como ustedes y yo dormimos. O sea, no estaba en una actividad en la que nosotros no podemos estar. Pero hay algo, y él lo confiesa.
Dice, y yo no sabía. Él se percata de algo. Él no sabía. Yo creí que era solo una piedra este lugar, pero he descubierto que es casa de Dios. O sea, se descubre un sentido más allá del que humanamente me puede servir. Un lugar para dormir, un lugar para descansar, una piedra para apoyar mi cabeza. Pero ahora descubro que es casa de Dios. Ese plus, ese extra sentido, eso no se ve con los ojos humanos. Eso que ocurra en su vida, las cosas que ocurren diarias. Fíjese que hoy me dijo el jefe tal cosa, y usted todo lo analiza en términos humanos, pero hay un nivel en el que Dios está obrando y tiene que discernirlo, tiene que descubrirlo. Si pudiera recordar las historias bíblicas, y usted va a recordar que todas están viviendo situaciones normales de la vida, en la que Dios los va a visitar con algo normal. Algo normal. Aquellos 3 ángeles que representan la llegada de Dios a casa de Abraham llegan normal, con hambre y con sed. Y Abraham va a hacer algo normal: dale de comer y dale de beber. Ahí no hay nada que él va a hablar en lenguas, que no, normal, la vida normal. Pero en el camino se va desenvolviendo una comprensión hasta que Abraham llega a entender que está frente a Dios. Abraham llega a entender que ya no está frente a 3 visitas, sino que está frente a Dios mismo. Ese es el proceso de la vida espiritual. Usted comienza a descubrir algo de Dios en eso que parece tan normal, tan secular, tan mundano, tan profano. En eso profano Dios se está moviendo. En eso secular Dios se está moviendo. Pero hay que descubrirlo. Y ese es el mundo del espíritu. La gente que ha sabido encontrar el sentido del espíritu allí, en una noticia que puede parecer desagradable, aflictiva, y medio mundo se anda angustiando, el que ha sabido discernir detrás de esa noticia el sentido de Dios, anda tranquilo. Niña, y que no ha oído, tranquilo, cómo no, pero es que mire, sabe que quiere Dios, y usted comienza a explicarle, y la gente, ¿y cómo captó eso usted? ¿Y cómo vio eso usted? Usted comienza a ver cosas que los demás no ven. Acompáñenme a Juan 7, que es otro momento de Nicodemo, donde él ya comienza a ver cosas que los demás no ven. Y eso le va a traer complicaciones, pero ya él tiene una mirada diferente. Eso es obra del Espíritu Santo. Donde muchos se andan ahogando, usted anda en fe. Donde muchos están abatidos y angustiados, usted está calmado. ¿Por qué cree usted que Jesús dormía, pues? Y las olas, y eran guacaladas de agua que le caían, y él, porque él está viviendo en lo que comprende espiritualmente, no en lo que percibe carnalmente.
Aquellos con sus sentidos físicos ven las olas, sienten el agua, sienten el viento, perciben que la barca es lo que perciben nuestros sentidos. Pero Jesús tiene otra percepción que le permite estar durmiendo. Capítulo 7, versículo 45. Los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos, quienes les interrogaron. Fíjense, ¿a dónde volvió? A la élite donde pertenece Nicodemo. Lo dice Juan 3. ¿Se puede saber por qué no lo han traído? Y ellos dicen: nunca nadie ha hablado como ese hombre, declararon los guardias. Y aquellos en su arrogancia le dicen: así que también ustedes se han dejado engañar. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? O sea, imagínense el criterio para saber si él es verdadero o no, para saber si Jesús es digno o no, es saber si alguien importante ha creído en Jesús. Y después, de una forma despreciable, responden ellos mismos y dicen: no, o sea, nadie importante ha creído en él. Pero esta gentuza, debe ser traducido de griego, esta chusma, que no sabe nada de la ley, está bajo maldición. Ahí está la actitud religiosa del que se cree propietario del conocimiento divino, que no ha entrado al conocimiento espiritual, que no sabe que Dios se está moviendo de una manera distinta a la de ellos. Pero ahí aparece aquel que en el capítulo 3 viene de la oscuridad. Porque él, a diferencia de otros, sí comienza en la oscuridad, pero va a terminar en la luz. Diferente a gente como Judas, ¿verdad? Que está con la luz del mundo y terminará en oscuridad. Ahí aparece aquel Nicodemo y dice Nicodemo que era uno de ellos, pero tuvo una experiencia. ¿En qué momento? Cuando había ido a ver a Jesús. Allí algo cambió con Nicodemo. Y Nicodemo habla y dice: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? Ya él está viendo las cosas de manera diferente. Él está percibiendo el mover de Dios de una manera distinta. Ya él abre su boca para hacerlos reflexionar. Y ellos responden y dicen: ¿también tú eres de Galilea? Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Cerrados a su conocimiento, cerrados a lo que ya saben. O sea, de Galilea jamás, dice la Biblia, ha salido ningún profeta. Eso es lo que saben. Pero a lo que no saben, y es que el Espíritu está levantando un profeta en Galilea. Lo que usted ya sabe hoy del Espíritu no lo puede convertir en norma para saber lo del Espíritu mañana. ¿Me está oyendo eso? ¿Qué es lo que nos pasa? A veces participar de una experiencia del Espíritu es como que ya sabemos, somos los
que controlamos al espíritu y los que vamos a decidir qué es del espíritu y qué no es del espíritu. ¿Usted es Dios acaso? No, dice Jesús. Nosotros ignoramos. Por eso siempre tenemos que estar con un corazón tierno, fresco, nuevo, para poder captar lo nuevo del Espíritu. Si no, voy a convertir la vida cristiana en un reciclamiento de experiencias conocidas, sin descubrir que Él está haciendo cosas nuevas, que nos está llamando a caminos nuevos, que nos está conduciendo a nuevos senderos. Él ya no está en la noche, hoy está en público aquí. Ya está defendiéndolo y hablando de Jesús en un círculo más amplio. Ya no está de noche. Ya no está de incógnito. Ya no es un asunto privado y secreto. Ya la luz de Jesús empieza a brillar en él. Y esa luz llega a su culminación en el capítulo 19, versículo 38. ¿Está ahí? Después de esto, José de Arimatea pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos. Él fue y retiró el cuerpo con el permiso de Pilato. Y aquí entra nuestro personaje, también Nicodemo, el que antes, hay un antes, hermanitos, para quien ha caminado con Jesús, para quien camina con Jesús, siempre hay un antes. Y no hablo de un antes de hace 20 años. No. Hay un antes siempre. Entre las cosas que ayer entendí del Espíritu y las que hoy entiendo del Espíritu. Y habrá un antes mañana entre lo que hoy entiendo del Espíritu y mañana entenderé del Espíritu. Y habrá un antes pasado mañana. Y habrá un antes la siguiente semana y el siguiente mes y el siguiente año. La vida del Espíritu es una constante narrativa de cosas nuevas que vamos conociendo del Espíritu Santo. Sí, está bien hablar, fíjese que ya en el 2000 o en el 1900, sí está bien. Pero no es solo ese antes. El camino del Espíritu es que nuestro presente también va a ser antes frente a algo que esté el Espíritu haciendo. Sí, antes había venido. Hoy ya no, hoy va a ser pública la cosa. Hoy será delante de todos. Y dice, a este que había venido antes, que llevó 33 kilogramos, 33 kilos, unas 100 libras, hermanita. Unas 100 libras, ¿saben? Llevó 100 veces lo que María llevó en Juan capítulo 12. María llevó 1 libra de nardo puro. Aquello que quebró y la casa se llenó de perfume. Este no llevó 1 libra. Este llevó 100 libras. Y quiero decirles que eso era una barbaridad. Era una exageración. Pero ¿quién le puede decir al que ha nacido de nuevo que algo es exagerado para Dios? ¿Quién le puede decir al que fue a ver a Jesús y se encontró con Jesús
que algo puede ser exagerado. Sí, el que no ha nacido de nuevo, el que no entiende. Las cosas que usted haga para Dios le parecerán que se saltan la barda a los demás. No, esto es demasiado. ¿Por qué hace eso? Esto es mucho, hombre. Con 2 libritas que hubiera llevado, pero no, 100 libras le lleva al muerto. Sí, pero ¿quién puede medir la gratitud con aquel que lo sacó de las tinieblas? ¿Quién puede medir la correspondencia, el corresponderle a Jesús por todas sus bondades? ¿Quién puede medir lo que hace para Jesús con criterios que los hombres quieren imponerle? A Nicodemo nadie le anduvo haciendo nada, ni diciendo, ni pidiendo. No, él espontáneamente trae 100 libras. Él va a embadurnar el cuerpo de Jesús. Y dice, trajo 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Qué riquísimo tuvo que haber sido eso. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especies aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo. No solo es cantidad, hermanitos, también es darle a Él lo nuevo, lo primero. El primer uso de ese sepulcro fue para el cuerpo de Jesús, en el que todavía no se había sepultado a nadie. Esta es la expresión sublime de alguien que se mueve en el campo espiritual, no el campo humano, no el campo de la razón, no el campo de los sentidos físicos. En la razón y en el sentido físico hacemos cuentas, hacemos números, que me conviene, no me conviene, voy a hacerlo de acuerdo a lo que los demás consideren. Así nos movemos. En el plano espiritual nos movemos como se mueve Dios. Nadie sabe qué vamos a hacer, ni nadie sabe por qué lo vamos a hacer, ni nadie sabe para qué lo vamos a hacer. Si usted anda buscando razones para hacer las cosas, quiere decir que usted ya no tiene razones. Y si ha perdido la razón fundamental, entonces ya nos movemos en el plano de la religión. Si ando buscando explicar el por qué hago las cosas, no, hermanito, las cosas para Dios, hágalas por lo que Dios ha hecho en usted. Eso que nos olvidamos, eso que nos perdemos, porque la rutina, la ocupación, el venir, los compromisos, las cargas, todo nos absorbe y nos olvidamos. ¿Quién me trajo aquí? ¿Quién levantó mi cabeza? ¿Quién honró mi vida? ¿Quién me sacó de las tinieblas? Y si comenzamos a preguntarnos quién y quién y quién y quién y quién, llegaremos a una lista interminable y no podemos todavía estar pensando en que voy a actuar para agradar a los hombres, para que los hombres se sientan bien.
No, hermanito, esto es con Dios. Por eso dice, y aquí termino con Juan capítulo 11. Juan 12, perdón. Dice, Juan 12, 41. Esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Sin embargo, muchos de ellos, incluso muchos de los jefes, creyeron en él, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. ¿Preferían qué, hermanitos? ¿Qué preferían? La gloria, los honores de los hombres y no la que viene de parte de Dios. ¿Y usted? ¿Con cuál honor vive? ¿De cuál gloria vive? ¿De cuál opinión vive? ¿De la opinión de la gente o de la opinión de Dios? ¿Con cuál camina? ¿Cuál es su móvil? ¿Siempre está pensando qué van a decir los demás para hacer algo? ¿Qué va a opinar fulano, sutano, mengano para hacer algo? ¿O usted va a hacer porque lo que le importa es lo que Dios opina de usted? La palabra gloria significa eso, opinión. Doxa. Por eso decimos ortodoxia. Una opinión correcta. ¿Qué le interesa a usted? ¿La opinión de los hombres? ¿Usted hace las cosas porque fulano le dijo? No, hombre, cálmese, mire, usted debería hacer esto. Pero Dios le dice, yo quiero que hagas esto. Usted termina haciendo lo que la gente dice para no herir sentimientos, opiniones, ideas humanas. O usted hace las cosas porque lo que de verdad le importa es lo que Dios diga de usted, lo que Dios piense, opine. Y el segundo sentido de la palabra gloria es la manifestación de ese Dios en la vida de alguien que ha sabido guiarse por la opinión de Dios y no de los hombres. Dios se va a manifestar siempre en la vida de aquel que camina por lo que Dios dice, quiere y no lo que los hombres quieren. Ese es Nicodemos. Ese es el que entró a la luz. Ese es el que vive del Espíritu. No que meramente tiene ahí una manifestación en el culto, no, que en la vida le demuestra a Dios lo que Dios significa para él. Allí, en ese momento, donde nadie podía llevarle a Jesús lo que en ese momento iba a necesitar a Jesús, perfumes para su muerte. Allí aparece Nicodemo. Y no aparece con una miseria, aparece con una exuberancia. Porque lo que le damos a Dios habla de lo que yo he comprendido que he recibido de Dios. Lo que le damos a Dios es lo que expresa lo que yo he entendido, lo que yo he visto que de Dios he recibido. Pero con ese ver espiritual, no con el físico. Si todos podemos ver que tiene trabajo, pero ver en ese trabajo
La mano de Dios, solo pocos lo ven. A veces ni el que lo tiene lo ve. Póngase de pie, hermanitos. Quiera el Señor que nos movamos en el mundo, en el mover del Espíritu, interpretando nuestra vida desde la mirada de Dios y respondiendo a ese Dios como Él se lo merece. No es solo decir he nacido de nuevo, pero a la hora de las realidades no demostramos lo que ha significado para mí el encuentro con Jesús. Padre, el que comenzó en la oscuridad, el que no entendía nada, terminó entendiéndolo todo. Que el reino, que la palabra, que la fe es asunto de vida. Es asunto de tomar posición frente a Jesús. Es asunto de tomar lo que soy y lo que tengo para Jesús. Señor, que mis hermanos y mis hermanas de Betania y todos cuantos puedan oír esta palabra podamos dar siempre una y otra y otra y otra vez el salto hacia lo espiritual. Porque aún ignoramos tus movimientos y lo que tú quieres seguir haciendo en nuestra vida. Donde tú, hermano y hermana, donde tú crees que se ha clausurado una etapa porque hay decisiones humanas sobre tu vida y te limitaste a eso, pobre de ti, porque Dios no trabaja con las etapas humanas simplemente. Dios va más allá. Hay ciclos que pueden terminar, pero el mover de Dios con nosotros va más allá de los ciclos. Dios es aquel que siempre está abriendo nuevos ciclos en nuestra vida, nuevas jornadas, nuevos caminos. Las cosas que en el plano humano puedan terminar apenas están por comenzar en el plano divino. Por eso nada te debe asustar, nada te debe espantar. No temas, dice el Señor. Solo aprende a ver lo que Él ya está haciendo. Solo aprende a ver que Él nos lleva hacia la plenitud. Espíritu Santo, ayúdanos para no movernos en el plano del ojo humano nada más, sino en el ojo divino. Ese ojo que ve más allá de las cosas visibles. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermano, hermana, salúdense.